Hola muchachos, bienvenidos a sus clases de CETEC en línea de el área de ciencias y específicamente de la asignatura de biología. Esta es una ciencia que nos va a ayudar a estudiar todo el comportamiento de la vida, y de hecho la vamos a partir en dos su significado, que es el prefijo bio, que significa vida, y el sufijo logios o logia, en este caso, que significa estudio. Por eso lo vamos a componer de la biología que estudia la vida, ¿no? Y bien, en esta lección vamos a conocer los dos tipos de célula que existen, identificando cada una de sus características y así al final saber cuáles son las diferencias que hay entre una y otra. Pero para iniciar vamos a abordar un poco los aspectos generales de la biología. Y como ya te lo había mencionado, la biología es una ciencia que se encarga de estudiar la estructura de los seres vivos por medio de técnicas o de otras ciencias o ramas que la auxilian para lograrlo, desde bacterias, la estructura de ADN, lo que es un organismo vivo, y así llegar a lo que es en este caso nuestro planeta Tierra. Sí, hay ocasiones en que la biología nos ha ayudado a observar otros organismos o microorganismos, para ser más exacta, que vienen en asteroides o que se encuentran en otros planetas, pero nos vamos a enfocar ahorita en el estudio solamente, o en este módulo nos vamos a enfocar solamente en el planeta Tierra. Bien, bueno, para la biología, como yo te lo dije, necesita de algunas ramas o algunas ciencias auxiliares. Una de las ramas que nosotros podemos observar o que tiene gran impacto es la etología, que nos ayuda a conocer el carácter y el comportamiento de cada ser humano. La etología, no de un ser vivo, sino de un ser humano, porque tenemos que diferenciar. Un ser vivo puede ser una bacteria, un virus, un animalito o incluso el humano. Eso es un ser vivo, una planta. Pero el ser humano es propiamente un hombre o una mujer. Eso es lo que vamos a definir como ser vivo y ser humano. Bien, posteriormente también tenemos lo que es la micología, que se va a encargar de estudiar a los hongos, el comportamiento también de los hongos. ¿Hongos como cuáles? Existen algunos en el bosque por lo general que son como una sombrilla, o como casita de pitufo, como vulgarmente lo podríamos ubicar. Esos también existen hongos que son de otra morfología o de otro aspecto, como por ejemplo el moho, o el musgo. Incluso hay algunas clases de hongo muy parecidas al musgo. Bien, entonces no solamente es ese hongo tan característico como de sombrilla, sino también existen de otra forma, y esto es lo que la micología nos ayudó a entender, ¿no? Y el comportamiento, obviamente que hay algunos. También recordemos que dentro de nuestro organismo, nuestro cuerpo, también podemos desarrollar cierto tipo de hongos. El pie de atleta o alguna que otra infección también muy probable provenga de los hongos. Recordemos que los hongos son organismos que les gusta vivir en la humedad. Y bien, también tenemos la parte de anatomía y embriología, que obviamente son muy orientadas al área de medicina. La anatomía obviamente es que estudia todos los sistemas, todos los aparatos, órganos que tiene un ser vivo. Y la embriología pues es obviamente el estudio de embriones, ¿no? Independientemente si es de un humano, ambas nos ayudan al campo de la medicina, ya sea orientada a humanos o la medicina veterinaria. Bien, la zoología es la rama de la biología que nos ayuda a estudiar todo el comportamiento de los animales, ya sea que estén en cautiverio o que estén en su forma libre, en su forma salvaje. La bacteriología, como su nombre lo indica, nos va a ayudar a estudiar a las bacterias, y obviamente en su rama más, su rama hermana más cercana, pues es la virología, que nos ayuda a estudiar todo el comportamiento de los virus. Entre la bacteriología y la virología
Podemos también mencionar algunas de las aplicaciones que son la creación de vacunas o incluso pues sí, ¿no? La creación de antibióticos con bases en biología, obviamente. Otra de las ramas que tenemos es la ecología, que se encarga de la interacción de los seres vivos en un ambiente. Ajá. Que es muy diferente a lo que es botánica. Botánica solamente nos va a dar la explicación de la forma y del comportamiento de las plantas, pero ecología es el comportamiento del ser vivo en cuanto a su ambiente. Tenemos a la ingeniería genética y a la genética, ramas distintas, ya que la ingeniería genética se encarga de modificar o de la creación de nuevos organismos, en este caso llamados transgénicos. No nada más podemos mencionar a un organismo transgénico y referirnos a un alimento. También existe la aplicación de la ingeniería genética en cuanto a la regeneración de tejidos o creación algunas veces de órganos. Y la genética solamente nos va a decir por qué tenemos los ojos azules, por qué tengo algún padecimiento hereditario. Eso es muy diferente. Entonces, para que podamos entenderlo un poco mejor, la ingeniería genética se encarga de fabricar y la genética se encarga de darnos esos aspectos de la herencia. Tenemos también a la evolución, que obviamente, como su nombre lo indica o hace referencia, es el cambio de una especie a través del tiempo. Tenemos a la histología, que se encarga de cómo se comporta o cómo se generan ciertos tejidos. La paleontología, que nos va a ayudar por medio de los fósiles a definir ciertos descubrimientos o cómo era la vida antes de que nosotros incluso estuviésemos aquí presentes. Tenemos ficología, que es el estudio de las algas. ¿Cuáles son las algas? Son organismos que vemos por lo general en lagos. Esas algas son las que, junto con las bacterias, obviamente, nos dan esas tonalidades verduzcas dentro de un lago. Esas son las algas, que de hecho últimamente, gracias a avances tecnológicos, hemos estado observando que las algas pueden ser biocombustibles. Entonces son muy interesantes, pero hace falta que, así que se investigue más de ellas. También tenemos a la protozoología, que se encarga de estudiar a los protozoarios que están presentes en diversos ecosistemas. A la taxonomía, que es la clasificación de los seres vivos, nos ayuda a eso. Y por último, pues la fisiología, que nos da pauta o nos explica las funciones que tiene cada organismo vivo dentro de su entorno o dentro de él mismo. Bien, esto es muy importante para poder saber quién estudia cada cosa. Y bien, dentro de las ramas de la biología, todas tienen presentes que, o como base, que existen 5 reinos oficiales, porque de hecho existe un sexto, que es el llamado reino de las arqueas, pero no es oficial. Entonces ahorita nada más nos vamos a enfocar a los 5 oficiales, que son el reino animalia, el reino fungi, el reino plantae, el reino protista y el reino monera, que es el de las bacterias. El animalia obviamente incluye mamíferos, incluye todos los animales. El fungi, como lo verás en la parte derecha de tu pantalla, pues es los honguitos. Y de hecho aquí tenemos la representación de una especie como de moho, que es lo que yo te decía, que no siempre se tratan de hongos que son de este aspecto, como de sombrillita. Y bueno, en el reino fungi, con obviamente el estudio de la micología, nos va a ayudar a definir qué tipos de hongos son los que podemos comer o los que son demasiado tóxicos o incluso hasta mortales para un ser vivo. Y bueno, ¿cómo los vas a poder diferenciar? Un pequeño paréntesis en todo esto. Cuando los hongos, ya sean del aspecto como lechuguita o que está aplastadita ahí, o como una sombrillita, si son muy llamativos, son venenosos. Ahí se basa en niveles de toxicidad, pero por lo general son venenosos. Aquellos que tengan los colores muy
llamativos o estrafalarios son tóxicos o también pueden ser venenosos, sobre todo aquellos que tienen tonalidades rojizas. Incluso hasta aspirarlos por el más mínimo detalle o en el mínimo momento puede ser tóxico. Y bueno, esas son las maneras en que tú puedes detectar a un hongo que sí es bueno o bueno, si es venenoso o tóxico. Entonces son formas llamativas o colores llamativos, y por lo general también desprenden un olor característico, un olor a putrefacción. Así que ten cuidado con ese tipo de hongos. Y bien, pasando a otro reino, tenemos al reino Plantae, que es todas las plantas, hongos. Aquí podemos ver un opalito, todo lo que produce fotosíntesis. Tenemos a los protistas, muy ubicados por lo general en las aguas. Y por último al reino Monera, que son las bacterias. Nosotros por lo general estamos evolucionando o fuimos evolucionando a partir de una bacteria. Entonces las bacterias, y obviamente en algunos casos los virus, es como la parte central de la vida o la parte inicial, la parte base de la vida. Y bien, aquí podemos observar las características de cada reino. En la diapositiva anterior era un poco más en ejemplo visual, pero aquí ya podemos visualizar bien las características. Y teniendo como al primer reino al Monera, que son organismos procariotas unicelulares. Por ejemplo, las bacterias. En videos posteriores vamos a aprender el concepto de unicelular y pluricelular. Y también los conceptos de procariota e eucariota, de hecho los vamos a ver hoy, ya que estos nos refieren a la célula. Pero bueno, tenemos al reino protista, que son organismos eucariotes, unicelulares, y que son descendientes inmediatos. Por ejemplo, o sea que no esperan generaciones para poder ser creados. Y tenemos como ejemplo a las algas y a los protozoos. El tercer reino es el de los hongos, solamente que a diferencia de las plantas, que sí, yo sé que los honguitos son un aspecto vegetal en nuestra vida cotidiana, pero no realizan como tal fotosíntesis. Ellos obtienen su energía o su alimento a partir de la absorción. Por eso cuando nosotros, si tienes tú plantados hongos en donde vives, hongos obviamente que son comestibles, y ves que no está nutriéndose bien, empieza a secarse y de alguna manera se contrae. Quiere decir que el hongo está muriendo. ¿Por qué? Porque no está absorbiendo la suficiente energía o el suficiente, la cantidad de nutrientes necesarios para que él pueda pues crecer, ¿no? Y mantenerse fuerte. Tenemos también al reino vegetal, que son organismos que ellos sí realizan fotosíntesis, obviamente, y que pero deben que ser plantas, independientemente si son de sombra o de sol, pero sí realizan fotosíntesis, como ¿quién? Pues un árbol, un arbusto, helechos, flores, todo eso son del reino vegetal. Y por último, el reino animal, que son todos los organismos móviles que ingieren alimento y presentan tejidos diferenciados, moluscos, peces, aves, mamíferos. Esos son los que entran dentro del reino animal. Bien, entonces, de acuerdo al reino, es como va a tener un comportamiento la célula, que ahora sí es nuestro tema central. ¿Y qué es la célula a final de cuentas? La célula es la unidad fundamental de los seres vivos. No nada más del ser humano, sino de los seres vivos. En la parte izquierda podemos observar una pequeña representación de una célula. Y las células tienen que ser organismos complejos, completos. ¿Qué quiere decir? Que gustan de biomoléculas. Más adelante vamos a ver lo que son las biomoléculas. Y bueno, el conjunto de varias células nos forman un tejido o un órgano, y estos a su vez forman a un ser vivo. Por eso es tan importante que las células sean estudiadas en biología. Y de hecho sí fue muy estudiado y fue un tema que causó gran impresión durante los siglos XV y XVI,
por medio de la utilización de microscopios y de técnicas un poquito especializadas para esa época. El que nos dio la teoría celular más acertada o más reciente fue el biólogo alemán Theodor Schwann. Una es teoría celular y otra es la teoría de las especies, no lo vayan a confundir. Theodor Schwann nos dijo, y bueno, fue el que definió a la célula como unidad fundamental de la vida, pero también hizo 3 postulados que debe de tener una célula para ser célula. Y el primero fue que todo organismo está compuesto de ellas. ¿Cómo compuesto? Pues que obviamente tenga esta parte de las biomoléculas, o llamado el grupo CHOMS. También que todos los organismos más pequeños son células únicas y las células son unidades funcionales de los organismos multicelulares. ¿Qué quiere decir esto? Que una célula no puede funcionar sin un nutrimento o incluso si no deriva de otra, que lo cual nos lleva a nuestro punto 3, que todas las células provienen de otra célula. Cuando vemos el tema de reproducción celular, te vas a dar cuenta que existen 2 métodos muy representativos para la reproducción de una célula, meiosis y mitosis, y que obviamente dependiendo de cada célula y de cada método vamos a obtener de 2 a 4 células que posteriormente van a realizar el mismo método o el mismo proceso para volverse a reproducir. También tenemos el proceso de metástasis, que es cuando la célula se sale de control, pero esos temas los vamos a abordar en una próxima clase. Pero por tanto, mientras, Theodor Schwann estableció estos 3 postulados para definir o dar las características de una célula en general. Sin embargo, existen 2 tipos de célula, que son la célula procariote o la llamada célula vegetal, y la célula animal, que es la llamada eucariote o el animal, ¿no? Entonces, en cuanto a la procariota o procarionte, son muy pequeñas. Generalmente miden 10 micras, ¿no? Es un tamaño máximo. Y me vas a decir que es una micra. Imagínate que tienes la punta de una aguja. Y de una aguja de esas para coser, no de vacunas ni de inyecciones. Esa pequeña punta la vas a partir en 1000 partes. Y una de esas partes es lo que el tamaño de una célula procariota. Entonces imagínate qué tan pequeñitas son. Las dos son muy pequeñas, pero imagínate la procariota. Ahora, no tienen un núcleo delimitado por una membrana. ¿Qué quiere decir? Que su material genético no va a estar en un solo lugar. Por lo general no lo está. Puede estar regado durante o por toda la estructura de la célula. Y bueno, como su material genético está regado por toda la célula, que este material genético es lo que conocemos como ADN, pues se va a encontrar en un solo cromosoma, porque no da pauta a tener más, por lo mismo de que no está delimitado por una sola membrana. Y en ocasiones se mueven las células procariote por medio de flagelos o filis, que estos flagelos son una especie de látigo que obviamente le ayudan a la movilidad, pero es muy tardado esta movilidad. Por eso en algunas células existen los llamados cilis, pero no es siempre, son contadas las células en las que podemos presentar este tipo de características. Y bueno, eso es en cuanto a la procariota. En cuanto a la eucariota, podemos definir que son grandes y generalmente son 10 veces mayor a la procariota. Si así la procariota está un poquito o demasiado pequeña, la eucariota es 10 veces eso. Entonces imagínate cómo se ve, ¿no? O en algunos casos hasta 100 veces eso. Son un poquito más pesadas hablando a nivel molecular. Y bueno, la eucariota tiene un núcleo delimitado por una membrana. En este caso el ADN sí lo vamos a encontrar dentro de un solo lugar. Por eso necesita de varios cromosomas para poder ser ubicados y que puedan contener el ADN. Y cuando estas se mueven, presentan igual cilios o flagelos más complejos. Bien, ¿cómo es el aspecto de estas células? Aquí los podemos observar. En cuanto a la eucariota, ves que es una especie de cápsula.
Ajá, pero lejos de que parezca una cápsula, su estructura es muy inestable. Bien, porque precisamente no tiene un núcleo, ni a veces no cuentan algunas con pared celular, no todas, digo a veces, pero sí el núcleo no tiene. Entonces aquí podemos ocupar a los plásmidos para contener el ADN, pero los plásmidos pues están regados en todas las células, no están fijos. Bien, y en cuanto a la célula eucariota, que es un poquito más estable, con mayor estructura, es por eso que tiene muchas más organelos para poder mantener esa estructura como de huevito. Y en este caso ella tiene un núcleo, y en ese núcleo hay un nucleolo, y dentro de ese nucleolo es donde vamos a almacenar nuestra información genética. Ahora vamos a ver las partes de la célula, que también se le llaman organelos u organulos. Y bueno, tenemos en primera instancia a lo que es la pared celular, que digamos que es una capa rígida, que forma o está formada por partes de celulosa. Y bueno, eso es en cuanto a vegetales, y de quitina a hongos. Son sustancias muy diferentes. Y bueno, la función principal que tiene este organulo es del soporte mecánico y la protección de la célula. Si no está esta pared celular, la célula quedaría como si fuera un pastel deshecho, entonces pierde inestabilidad. Otro de los organulos es el núcleo, que bueno, en el núcleo vamos a contener a los cromosomas, y al nucleolo principalmente, que este nucleolo es, como yo les digo, controla todo el aspecto del ADN o lo contiene. Y bueno, este núcleo lo presentan todas las células eucariotes, pero no lo tiene presente las procariotas. En algunos casos se puede perder cuando maduran en las eucariotes, pero son casos muy especiales. Sin embargo, la principal función es esta, de que contiene a los cromosomas y obviamente al nucleolo. Y bueno, el nucleolo es el que contiene al ADN o el ARN. Y bueno, ¿cuál es la función principal del nucleolo? Pues formar ribosomas. Bien, ahorita vamos a ver lo que es un ribosoma. Bien, la otra parte que podemos observar es el centriolo, que este centriolo nos va a ayudar mucho en el proceso de la mitosis, o lo vas a entender un poco mejor, ya que originan un proceso que se llama, o una parte que se llama el uso acromático. Y pues también gracias a este centriolo vamos a formar cilios y flagelos, para la movilidad de la célula. Tenemos retículo endoplasmático, que son como unas cavernas, una red membranosa, como cuevitas, para que podamos visualizarlo un poco mejor, que nos va a ayudar a comunicar a la membrana plasmática con el núcleo. Y bueno, vamos a tener de dos tipos, de hecho, que son del tipo liso, que nos ayuda a la síntesis y al transporte de moléculas con cierto grado de lípidos, y el rugoso, que nos va a ayudar más a la síntesis de proteínas que requiere la célula para subsistir. Tenemos también el aparato de Golgi, que este aparato de Golgi nos va a ayudar para almacenamiento, modificación, síntesis o transporte de diversas moléculas. En ocasiones también sirve para desecho, lo que no quiere la célula, por eso ahí dice secreción celular. Lo que ya no necesita la célula también puede quedar en el aparato de Golgi. Y son como igual, son una especie de estructura cavernosa, y muy membranoso. Es como si fuera, no sé si lo has visto para que lo visualices un poco mejor. Cuando abres una sopa instantánea, pues se ven como que los fideos duros. Más o menos así se ve el aparato de Golgi. Bien, también tenemos a los lisosomas, que son como bolitas, o bueno, son esferitas, que nos van
ayudar a contener a las enzimas digestivas, por lo tanto ayudan al proceso de digestión y de degradación de nutrientes en bacterias, en organelos dañados o en la propia célula. Esto es lo que nos ayuda a hacer las lisosomas. Técnicamente con ella la célula hace un proceso de digestión. Y tenemos a otros que se llaman los perisosomas, que igual son muy parecidos a los lisosomas en cuanto a estructura, pero esto nos ayudan a degradar lo que llamamos peróxido de hidrógeno, de hidrógeno o agua oxigenada. Y bueno, contienen también enzimas, por lo general contienen a la llamada catalasa, que bueno, cuando veamos lo que es parte de las rutas metabólicas vamos a definir bien qué son las enzimas. Bueno, de entrada te digo, son procesos o son elementos o son incluso compuestos que nos ayudan a facilitar las reacciones químicas o biológicas dentro de un organismo. Bien, también tenemos a lo que son las vacuolas, que son huecos de citoplasma y por lo general liberan el exceso de agua. No van a ser más estas vacuolas. Y bueno, también un proceso o una función adicional de liberar el exceso de agua es el almacén de sustancias para las plantas. Pero la función principal, obviamente, en un organismo protista, de hecho, es liberar el exceso de agua. Bueno, y también tenemos a la mitocondria, que es una de las partes o de los organelos más importantes dentro de la célula. De entrada, las mitocondrias poseen dos membranas, que es la interna, para formar una especie de crestas, y que contienen el ADN. Una cresta como un saquito, un saco, una bolsa para contener ahí el ADN. Y bueno, esta parte, la mitocondria, nos va a ayudar mucho a realizar el proceso de respiración celular. Y lo más importante, nos ayuda a obtener o en dado caso a producir la energía principal para todas las funciones celulares. Técnicamente la mitocondria es como una especie de motor en nuestra célula. Bien, y bueno, también tenemos a los cloroplastos, que son organelos que estos ya están un poquito más orientados en la célula procariota, que bueno, son exclusivos de plantas y algas, tienen doble membrana y como son exclusivos de plantas y algas, pues contienen a la llamada sustancia clorofila. En algunos casos pues sí, bueno, no contienen clorofila, sino los llamados betacarotenos, que también están presentes en donde deberían de estar los cloroplastos, ¿no? Y bueno, en estos procesos sí se puede formar la fotosíntesis. Y también tenemos a lo que son los plástidos, que son únicos también de la célula vegetal, que es lo que nos dan diversos pigmentos. Es como el contrario o lo que les acabo de decir de los betacarotenos. Para que me entiendan, un betacaroteno o un alfacaroteno son los que dan la tonalidad rojiza a cierto tipo en este caso de plantas, ¿no? El betacaroteno está presente en los organismos que son de color naranja y el alfacaroteno son más oscuros, son como color rojo o color vino. Efectivamente, los betacarotenos están presentes en las zanahorias y los alfacarotenos están presentes en el betabel. Entonces, estos plástidos nos van a ayudar a dar esas tonalidades, y no nada más en vegetales, también en plantas, los pétalos, en las frutas. Y por lo general almacenan almidón, es esta sustancia de almidón. Aquí podemos observar que técnicamente también comparte junto con la célula eucariota ciertos organelos. Sin embargo, aquí la diferencia o la más importante diferencia que hay entre una célula eucariota y procariota es que no tenga un núcleo la procariota, es solo que no está definido. Puede estar regado durante toda la célula, puedes hacer cualquier corte y encontrar ahí ADN, más que
En el caso contrario de la célula eucariota, exactamente en el nucleolo, es donde tú vas a encontrar ese material genético. Ahí sí hay un lugar predeterminado y sí hay alguien una parte donde sí lo contiene, y en cambio en esta no. Esa es una de las principales diferencias que hay entre ellas. Otra es obviamente que una es más grande que la otra. Bien, estas son las características principales de las células procariotas y eucariotas. Y bueno, muchachos, de mi parte es todo. En la próxima sesión vamos a estar hablando un poco más de los aspectos moleculares que estudia la biología.